ChatGPT. 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 It's the AI chatbot tool that can write everything from research papers to songs. AI. It's changing the way we make everything, even my voice. I'm not human. But which core tasks will AI actually be absorbing? And should you start planning a career change now? There's no denying that AI will fully replace some jobs. At the very least, artificial intelligence could dramatically change jobs that could see a sharp decline. Is ChatGPT 69 million jobs. Will it take my job? Yes and no. Enero de 2024 y el PMI lanza su asistente de inteligencia artificial, su nombre Infinity. ¿Qué ventajas tiene este nuevo asistente de inteligencia artificial? ¿Qué relación tiene con ChatGPT? Bien, quédate a ver este video y te voy a mostrar esto y otras cosas más. Comencemos. Estamos en la recta final de enero de 2024 y estoy seguro que todos y todas ya habrán escuchado mucho sobre las herramientas de inteligencia artificial. Todos han oído hablar de ChatGPT, probablemente de Gemini y otras inteligencias artificiales. Pero no sé si habrás escuchado hablar de la inteligencia Infinity que acaba de liberar el PMI. Pero ¿qué es esta nueva inteligencia artificial de la cual está tan orgulloso el PMI? Bien, vamos a revisarlo juntos. Para empezar, la inteligencia artificial lleva el nombre PMI Infinity. Fue liberada recientemente por el Project Management Institute, de hecho a mediados de enero de este año 2024. ¿De qué se trata? Bueno, es una herramienta que va en colaboración con ChatGPT, de hecho así lo expresa el mismo PMI. Y muy importante, la herramienta está disponible en este momento para todos y todas de forma gratuita, pero a partir del 12 de febrero de 2024 únicamente estará disponible para miembros del PMI. Así que si no eres miembro del PMI, aprovecha a accesar a esta herramienta antes de que eliminen el acceso, o mejor aún, suscríbete al PMI para que tengas acceso libre de aquí en adelante. Bien, continuemos revisando un poco el tema de esta inteligencia artificial. Les recomiendo que el PMI puso a disposición en su página web, que por cierto les dejaré el link en los comentarios, un curso que te da una introducción a lo que es la inteligencia artificial generativa. Así que si quieres llevar este curso, te lo recomiendo. Además te puedes ganar 5 PDUs en caso de que ya estés con alguna certificación vigente del PMI en este momento, y recibirás un certificado como este. Otra de las ventajas que también el PMI está agregando en esta nueva herramienta es que si eres usuario de ChatGPT Plus, pagando los $20 al mes que cuesta la membresía, podrás tener acceso también, según nos cuenta el PMI, a preguntas relacionadas con el examen de PMP. Es decir, el PMI ha hecho una alianza con ChatGPT para facilitar el entrenamiento del examen de PMP, de manera que hay una especie de simulador incluido dentro de ChatGPT Plus que los usuarios pueden utilizar para prepararse para el examen. Dentro de la página de la sección de Project Management Inteligencia Artificial vamos a encontrar artículos que nos van a, como les digo, a preparar para que podamos estudiar algunos cursos que nos den habilidades sobre inteligencia artificial. Pero veamos rápidamente, porque no quiero quedarme en lo que fue el estudio, digamos, hecho sobre la inteligencia artificial, sino quiero ir más allá, más adelante, con lo que tiene que ver con aplicaciones prácticas, que es lo que creo que todos queremos en cuanto a este tema. Así que bueno, de manera muy resumida les mostraré este documento que es el que publica el PMI en su página de inteligencia artificial. Se llama Shaping the Future of Project Management with AI. Es decir, moldeando el futuro del Project Management con la inteligencia artificial. Al final lo que el PMI aquí rescata es, punto número 1, que si está la inteligencia artificial realmente impactando el trabajo en proyectos. Bueno, lo que aquí rescata, y quedémonos con este 21%,
es que únicamente el 21% mencionaron estar usando regular o de uso continuo inteligencia artificial para la gestión de proyectos. Este porcentaje se espera que crezca un 37% en los próximos años, pero como pueden darse cuenta es baja todavía la aplicación en el día a día de los project managers de la inteligencia artificial. En el punto número 2, el PMI lo que nos habla es cuáles son las estrategias que se pretenden o que se están adoptando para que se utilice la inteligencia artificial generativa en el project management. Y ahí nos habla básicamente de 3 dimensiones. La primera, la automatización. La segunda, la asistencia, y la augmentación, que es un poco más compleja. La automatización es la que hemos visto y que mucha gente ha hablado para automatizar con inteligencia artificial, reportes, tomar notas de reuniones. Todo esto ya se está dando y pues aquí no se necesita que haya intervención de project managers muy experimentados para simplemente pues aplicar esta tecnología a estas tareas. La segunda área sería la de asistente, que la inteligencia artificial venga a ser un asistente que complemente el análisis y los trabajos del project manager, por ejemplo en análisis de costo-beneficio, la creación de cronogramas, análisis de riesgos, etc. Acá pues sí se requiere ya la intervención de un project manager más experimentado, un profesional en project management, por el tema de que se requiere un poco más de análisis. Y la augmentation es un área que sí ya lleva al siguiente nivel todo lo que tiene que ver las capacidades del project management y utilizar para ello la inteligencia artificial en problemas más complejos, tareas más estratégicas. Y aquí por supuesto se requiere que el ser humano que intervenga junto con la inteligencia artificial tenga un profundo conocimiento y experiencia tanto del negocio como de project management. Esas son las 3 áreas entonces en las que el PMI enfatiza el uso de la inteligencia artificial. Gráficamente se vería algo como esto, donde una baja intervención humana y también digamos de máquina es en algo sencillo como tomar notas y hacer un resumen, mientras que ya una tarea mucho más compleja podría ser la creación de un caso de negocios, y ya esa parte sí intervienen tanto la inteligencia artificial como el project management experimentado. En el punto 3 lo que habla es cómo podría ser esa guía para desarrollar las habilidades necesarias para el tema de la inteligencia artificial, y pues lo que el PMI aquí nos menciona son su famoso triángulo de Ways of Working, de Power Skills y Business Acumen. Nos da una descripción de cada una de ellas, pero bueno, esto es un tema que ya conocemos, sabemos que tenemos que trabajar en esas 3 dimensiones de lo que son las Power Skills. Así que bueno, punto número 4 es colocar la inteligencia artificial ya trabajando para los project managers. Y aquí pues en lo que resumidas cuentas lo que nos da es una especie de guía de dónde podemos aplicar o cómo podemos esquematizar las Power Skills dependiendo de las actividades dentro del concepto de inteligencia artificial. Y pues aquí nos habla un poco dependiendo de la fase del proyecto en el que estemos, cómo podemos aplicar la inteligencia artificial y cuál podría ser el impacto que podría tener la aplicación de estas habilidades dependiendo de la fase del proyecto en el que estemos. Y por último, pues el documento lo que nos da es simple y sencillamente la recomendación de que pues tenemos que seguir formándonos en inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial vino para quedarse. Nosotros como project managers no tenemos que tener miedo a esta nueva tecnología. Tenemos que al contrario empaparnos de ella, utilizarla y pues cada vez sacar mayor provecho de la misma. Y bueno, eso es lo que al final este documento expresa. Por eso les decía, este no es el foco del video y quería verlo simplemente muy rápidamente para que supieran que este es el documento que viene en la página. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Eso es lo que el PMI en su sección de inteligencia artificial nos ofrece. Hay algunos documentos adicionales y demás, pero básicamente eso es lo que viene en esa sección del PMI.
Ahora acá siguen dos cosas muy importantes. La primera, probar la inteligencia artificial Infinity, ver qué aspectos positivos y negativos puede tener. Y lo segundo, y para mí más importante, es responder a la pregunta cómo esto, tanto Infinity como las inteligencias artificiales en general, pueden ayudarnos a nosotros como project managers a gestionar los proyectos. Veamos primero un poco cómo funciona esta inteligencia artificial. Pues bien, lo que voy a hacer en este ejemplo es pedirle a a Infinity que me dé una lista de 5 KPIs y su explicación que podemos utilizar en un proyecto de construcción. Vamos a ver qué nos da, qué información nos brinda. Como pueden ver, en principio es igual que ChatGPT. Despliega la información sobre los KPIs, nos da una explicación, etc. Hasta aquí todo es exactamente igual de lo que haría un ChatGPT normal. Lo interesante viene después. Como van a ver, nos va a dar las fuentes de información, algunas fuentes de información de las cuales ha tomado la respuesta, y también nos va a sugerir enlaces a artículos similares que están dentro de la base de datos del PMI. Acá están las fuentes y aquí están artículos similares donde podemos explorar información que sea similar o similar a lo que hemos preguntado. De manera que si hacemos clic ahí, nos lleva a un enlace donde nos complementa la información sobre lo que hemos preguntado. Una observación, en este caso Infinity pueden escribirle en inglés, en español, les puede responder en inglés, en español, sin ningún problema. Aun cuando la herramienta escriba en inglés, ustedes pueden preguntarle en español y viceversa. Así que eso es una funcionalidad interesante. Pues aquí, como les digo, están las fuentes. Si hacemos clic en una de las fuentes, nos va a llevar al documento del cual obtuvo información. Y así podemos también tener un enlace a documentación referente a lo que hemos preguntado, lo cual me parece interesante porque no solamente nos da la pregunta, sino que nos lleva a documentos que tienen relación con lo que nosotros estamos averiguando, consultando. Así que eso sí es una novedad con respecto a lo que es un chat GPT normal. Me pareció bastante interesante esta adaptación que hizo el PMI en su inteligencia artificial. Pues bien, hasta ahí perfecto. Creo que la inteligencia artificial Infinity nos va a ayudar a refrescar conocimientos, nos va a ayudar a tener un asistente que nos provea de información cuando necesitemos recordar algunos conceptos o cuando queramos aclarar algunas dudas, etc. Hasta ahí todo muy bien, pero la pregunta es, ¿será suficiente tener un asistente como Infinity o ChatGPT? Desde mi punto de vista, no. Creo que necesitamos más para que la inteligencia artificial sea práctica en el día a día de un project manager. Así que veamos qué están haciendo algunas compañías con esto de la inteligencia artificial. Empresas que realmente están tratando de incorporar inteligencias artificiales a softwares, como por ejemplo estos. For Autodesk, AI is nothing new. We've long been giving you the ability to automate, analyze, and augment your workflows. Thinking, creating, and innovating. And that's not all. Today, Autodesk AI is helping you to improve day-to-day performance so you can reduce project risk. And by augmenting creative exploration and problem solving, AI is allowing you to generate more ideas more quickly.
Y es que bueno, son precisamente estas empresas como Autodesk, Atlassian, Monday y muchas otras más las que nos brindan como Project Managers herramientas para gestionar el día a día de los proyectos. De manera que si estas compañías introducen herramientas de inteligencia artificial para hacerlas más eficientes, para hacerlas más colaborativas, para hacer de una manera más fácil el trabajo de los Project Managers, ahí sí vamos a ver el potencial real de la inteligencia artificial en la vida diaria y en el día a día de la gestión de proyectos. Bueno, y quizá algunos de ustedes se deben de estar preguntando, ¿y qué hay de los software tradicionales estos como Microsoft Project de Microsoft y Primavera de Oracle? El problema con estos software en específico es que en primer lugar tienen un alto costo. Tanto Microsoft Project como Primavera pues manejan costos que están muy por encima de los nuevos software de gestión de proyectos que les mostré y otros más. En el caso de Oracle está alrededor de los $3,000 y en el caso de Microsoft Project, a pesar de que tiene una versión ahora en la nube más económica, sigue siendo más cara que las versiones de otro software que encontramos en el mercado. En segundo lugar, este tipo de software es mucho más complejo y requiere un entrenamiento mucho mayor porque es mucho más complejo de utilizar. Lo que esto va a llevar, desde mi punto de vista, es a que cada vez sea menor la demanda de este tipo de programas. No es que se vayan a dejar de usar del todo, porque tienen particularidades muy específicas que nos permiten ya profundizar mucho en temas, por ejemplo, de cronograma, pero creo que estarían muy limitados a empresas que utilicen o que se dirijan por proyectos, sobre todo del tipo predictivo, donde todo está muy estandarizado, ya muy bien mapeado y donde se requiere ir al detalle muy fino de una programación de un cronograma, por ejemplo. Aparte de esos casos, que son la mayoría, los demás, los proyectos estarán siendo manejados por softwares nuevos como los que ya les mostré de Monday, de Atlassian, de Asana. Cualquiera de estas otras herramientas sería mucho más práctica que el caso de estos dos gigantes. Ante la pregunta de si la inteligencia artificial va a eliminar los trabajos de Project Managers, definitivamente la respuesta es no. Lo que sí hará, y de eso no me cabe la menor duda, es tomar muchas de las tareas que actualmente hace el Project Manager y hacerlas una inteligencia artificial. Según el estudio de Gartner, el 80% de las tareas que actualmente hace un Project Manager van a ser eliminadas para 2030 y serán hechas por inteligencias artificiales. De hecho, según un estudio del Harvard Business Review, los resultados de los proyectos pueden mejorar hasta en un 60% utilizando inteligencia artificial. Así que bueno, llegamos al final y en conclusión, tenemos una nueva herramienta tipo ChatGPT, pero llamado Infinity del PMI, que puede ser utilizada en este momento gratis hasta el 12 de febrero, porque luego será solo para miembros del PMI. Por otro lado, como les mencionaba, el real potencial de las herramientas de inteligencia artificial está en los software que como Project Managers usamos día con día. Y estoy seguro que todas estas empresas seguirán invirtiendo en este tipo de tecnología. No debemos tenerle miedo a la inteligencia artificial. Lo que debemos temer es quedarnos atrás en lo que la inteligencia artificial se refiere aplicado al Project Management. Por último, pues software como Microsoft Project o Oracle o Primavera de Oracle continuarán en el mercado, sin embargo estarán restringidos a proyectos y empresas muy particulares. Cada vez las compañías que en este momento son más pequeñas irán tomando más fuerza, haciendo softwares más amigables, más útiles para el día a día, basados en tableros Kanban y todo este tema que creo que es una forma más sencilla de gestionar proyectos en el día a día y más ágil sobre todo. Y pues nada, la inteligencia artificial vino para quedarse, nos va a mejorar mucho la productividad como Project Managers. Lo que queda es trabajar en ello
Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo. Gracias.